Bien, paz a todos ustedes. Vamos a continuar con la cristología. Ya habíamos visto en el video, digamos, pasado, la primera parte en torno al concilio de Éfeso. Pero ahora viene el último, el cuarto de los grandes primeros concilios, que es el concilio de Calcedonia, en donde se resuelve definitivamente de una forma conceptual, con término adecuado, el misterio de la divinidad y humanidad de Jesús en torno a la categoría de persona. Eh, ya, digamos, Valentín había hablado de las dos tendencias que había, una la de la Alejandría, que subrayaba mucho la unidad de Cristo con el peligro de que quedaba en poco la sombra de la humanidad, o la escuela de Alintoquía, que subrayaba más la verdadera realidad humana de Jesús, Jesús verdadero hombre, pero son, digamos, propuestas en una época en que todavía no había claridad, digamos, de concepto para ver. Se buscaba la unidad de Cristo desde las naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana, y es muy difícil, digamos, de ver ahí dónde está la unidad, ¿no? O una absorbe a la otra, o están separadas. Entonces, siguiendo sobre todo la escuela de Antioquía, que, digamos, tiene mucho peso, el esfuerzo que hacían en la distinción de las dos naturalezas lleva, de hecho, lleva a una separación. Eso se llama nestorianismo, porque el responsable, sin querer, fue Nestorio, como vamos a ver. Bueno, entonces el Concilio de Calcedonia también se realiza muy cerca del de Nicea, ¿no? En Turquía al norte, digamos, ¿no? Sobre el Bósforo, año 451. Ahora, en este concilio tuvo mucha importancia la intervención del Papa León I Magno, eh, que él es del siglo V, el Papa León Magno, es un gran santo, digamos, del comienzo. Hay muchos textos, digamos, que nosotros leemos incluso en la liturgia de las horas, etcétera, ¿no? Bueno, él escribe al patriarca Flaviano de Constantinopla, que se dio en llamar el Tomus ad Flavianum o el Tomus Flavianus, Tomo Leonis, en donde él introduce claramente el término persona como sujeto de atribución de tanto de lo divino como de lo humano. Eh, claro, ya no se usa más, no se entiende aquí más el término persona como prosopon o personnans, que tenía categorías teatrales, como hemos visto, sino directamente ya desde el punto de vista más filosófico, como sujeto de atribución de todas las acciones del verbo encarnado. El único yo a quien se le atribuye lo que él es como Dios y lo que es y hace como hombre es siempre el mismo yo del Hijo o del Verbo encarnado. Esta percepción que nosotros tenemos, en el fondo, hemos sido hechos imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces cada uno tiene la experiencia de sí mismo como un yo único, irrepetible, ¿no? Con toda una sustancia individual, etcétera, con todo lo que somos. Pero todo lo que nosotros somos y hacemos siempre es atribuido a mí. Cada uno dice a mí yo. ¿M? No hacemos distinción. Nadie dice me has pegado el cuerpo o la cara. No, me has pegado a mí, digamos, ¿no? Siempre el sujeto es uno. Por lo tanto, es interesante tener en cuenta esto, que uno ve que los otros también son yo. Por lo tanto, para mí son un tú. Y entre un yo y un tú y otros tú somos un nosotros, ¿no? Como tal. Entonces, Dios es en ese sentido también una comunión. Bueno, pero no es con aplicarla así directamente a Dios. Lo que digamos que quiere insistir en que el sujeto de atribución en el caso de Jesús es el Hijo, el eterno, la palabra eterna de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús habla, habla como hombre, habla en arameo, usa las imágenes que se usan entonces en aquella época, las parábolas, etcétera, pero siempre es el Hijo el que está hablando. Claro, evidentemente que lo que nosotros vemos en Jesús y lo que los contemporáneos vieron en él es un judío de Nazaret.
o un maestro, un rabí, pero en la penetración de la fe es el Hijo, percibimos, ¿no? Bueno, los sinópticos se basan más bien en el ministerio público de Jesús, pero la profundización teológica la tenemos en el Evangelio según Juan, digamos, ¿no? Ahí es mucho más claro esto. Bueno, acá el León, Papa León dice, siguiendo pues a los santos padres, todos a una sola voz, enseñamos que ha de confesarse a un solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a uno solo y el mismo Hijo. El mismo perfecto en la divinidad verdaderamente Dios y el mismo consubstancial con el Padre según la divinidad, engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y el mismo que se ha de reconocer, uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, de dos naturalezas. Hay a veces pequeñas partículas en las definiciones que son decisivas. No dice en dos naturalezas porque esto respondería a Eutiques. Eutique decía que sí, sí, hay dos naturalezas en Cristo. Antes, pero ahora la naturaleza humana ha sido absorbida totalmente por la divinidad. Por lo tanto, es en dos naturalezas, pero termina por ser una sola naturaleza divina, digamos. Entonces, por eso, de dos naturalezas. Sigue siendo de dos naturalezas, divina y humana. Eh, dice, antes de la unión, para aclarar un poquito más, ¿no? Neutique decía, antes de la unión, quiere decir de que la humanidad la concebía como creada, ¿no? Entonces se une la naturaleza divina y se une a una naturaleza ya dada, digamos, ¿no? Entonces, antes de la unión eran dos naturalezas, pero al realizarse la unión, la divinidad absorbe tanto que prácticamente es como una gota que queda absorbida en el mar sin división, contra el nestorianismo, sin separación lo mismo, en modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad. Dios en cuanto, el Hijo en cuanto a Dios es Dios, y en cuanto a hombre es hombre, en todo sentido, digamos, ¿no? Menos el pecado, sabemos la carta a los Hebreos. Y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis, no partido dividido en dos personas, sino el mismo Hijo unigénito de Dios, Verbo, Señor Jesucristo, etc. Entonces, según el Tomus Ad Flavianum de León Magno, se afirma rotundamente la distinción de las naturalezas y al mismo tiempo su unión en una sola persona, en un solo yo sujeto de atribución. Eh, entonces, de ahí viene entonces la elaboración de la fórmula dogmática del Concilio de Calcedonia. ¿Mm? Eh, y deriva aquí entonces esta famosa definición, uno y el mismo Jesucristo en dos naturalezas, sin mezcla ni separación, en una persona, etc. Esto es, este, dos naturalezas en una sola persona sería la clave central, digamos, de esto, ¿no? Y ahí entonces viene el tema de la doble voluntad de Cristo, porque el ser humano tiene voluntad, tiene libertad. Jesús también tiene una voluntad humana y una libertad humana, y esa libertad humana no puede contraponerse a la libertad divina. Entonces viene la doble voluntad de Cristo. Y aquí viene lo que San Agustín llamaba el intercambio de atribuciones, ¿no? En virtud de esa unión de la persona, hay que pensar en las dos naturalezas. Se dice que el Hijo de Dios fue crucificado, sepultado, mientras que eso lo sufrió en la debilidad de la naturaleza humana. Dios vino para obrar la redención y morir como hombre. Por lo tanto, en algún sentido, el que muere es también el Hijo, no en la realidad, pero en la experiencia sí, porque realmente se ha hecho hombre. Lo que hace Jesús hombre es el Hijo que lo hace, porque es el sujeto de atribución. Y lo que él dice como hijo, lo dice de modo humano. ¿Mm?
Bueno, la naturaleza humana de Jesús no queda amputada por su humanidad con el Logos, sino que permanece completa. Y la voluntad es parte de la naturaleza humana, ¿no? Y bueno, entonces, tenemos que decir que en Jesús hay una voluntad natural propia de la libertad, naturaleza humana, una voluntad natural, pero hay una sola voluntad de la persona que acoge en sí la voluntad natural humana. ¿Mm? Bueno, quiere decir de que la encarnación ha asumido la naturaleza humana realmente, pero como digamos, es la máxima cercanía que se puede decir a la que el hombre o la humanidad puede llegar a Dios, en ser directamente, digamos, parte del verbo encarnado, digamos, como tal, ¿no? Entonces, como dice Spessel, así al asumir la voluntad divina, la voluntad humana alcanza su cumplimiento. La voluntad humana alcanza su cumplimiento, no su destrucción. Máximo, bueno, que confesor seguramente dice a este propósito que su voluntad humana, según la creación, tiende a la cooperación con la voluntad de Dios, pero a causa del pecado se ha convertido en contraposición en nosotros. Claro. Entonces, la situación de Cristo como verbo encarnado es distinta a la nuestra, ¿no? De hecho, por nosotros, seres humanos, frente a Dios, podemos también optar en contra, digamos. Entonces, hay una contraposición en las dos voluntades, pero en Cristo no. La humanidad esta ha sido totalmente asumida y la persona que es sujeto de atribución, siempre el yo, es Jesús. Bueno, tenemos que recordar entonces fuertemente este tema, que la humanidad de Jesús es una humanidad asumida de María Virgen, en la Inmaculada Concepción, fuera de todo contexto o consecuencia de pecado original, totalmente pura. Su voluntad, evidentemente, está totalmente atraída y orientada al sumo bien que es Dios mismo, ¿m? A través del Hijo. Y acá yo haría un agregado, digamos así, recordando lo que dice San Agustín sobre la libertad, ¿no? Él dice, muéstrale unas nueces a un niño y verás que vendrá a ti atraído por su propio deseo. Nuestra libertad, en última instancia, siempre está atraído por el bien, llevada por nuestro deseo. Entonces, eso es infalible. No hay ninguna opción. Incluso cuando hacemos el mal, lo hacemos bajo forma de bien. Entonces, nuestra libertad siempre estará atraída por el bien. Por eso, cuanto más cercanía de Dios hay, más facilidad es las opciones a favor o en armonía con Dios, ¿no? Entonces, y bien, yo creo que más o menos está dado, digamos, un poco la idea que tenemos en torno al Concilio de Calcedonia y donde finalmente se resolvió todo. Yo voy a leer después de un autor algo muy interesante, ¿no? Como conclusión, se puede decir que los primeros cuatro concilios son eslabones de la tradición, un caso de recepción por parte de las iglesias en el sentido de San Pablo, cuando en el capítulo 11 o en el capítulo 15 dice, lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente, el Señor Jesús, etcétera. En el capítulo 15 dice, lo que yo recibí del Señor y a mi vez le he transmitido es lo siguiente. Por lo tanto, la tradición es tradere, en latín significa entregar, la generación anterior entrega a la nueva y la nueva recibe. Entonces, entrega y tradición, y recepción, bueno, eso es la tradición. Siempre de los datos revelados, que con el tiempo y la dificultad de comprensión, como queremos penetrar racionalmente en el misterio, van surgiendo distintas hipótesis, explicaciones que se demuestran erróneas, pero finalmente siempre los pastores, como dice Jesús, que ellos son el centro de comunión de la iglesia, son los encargados, digamos, de finalmente, digamos, mantener todos los datos
correctamente unidos, digamos así, ¿no? Bueno, muy bien. Yo quisiera leer acá un poco como una valoración de toda la tradición de los cuatro primeros concilios para tener idea un poco por qué tantas hipótesis y explicaciones y etcétera, ¿no? Por ahí puede quedarnos la imagen de algo un poco complicado. De este modo quedó asegurado tanto en Oriente como en Occidente la autoridad de los cuatro concilios celebrados hasta el de Calcedonia. El dogma de Calcedonia aparece ante la historia como la culminación y, por decir, de la conclusión de todos los esfuerzos de los siglos anteriores, que expresa de forma correcta el contenido de la revelación sobre la persona de Cristo. La contribución de Roma y de Antioquía fue claramente preponderante en esta última etapa. Contribución de Roma a través del Papa León, lo hemos dicho, ¿no? Pero es siempre la misma fe que se fue expresando poco a poco en las diversas corrientes de pensamiento, a pesar de las desviaciones heterodoxas y a través de las apasionadas controversias. Este gran esfuerzo por una formulación correcta de la fe fue tanto más difícil cuanto no se disponía de entrada de nociones filosóficas a mano, sino que fue imperioso elaborar los conceptos lo más ajustados posible para esta formulación. Por eso no impide observar la convergencia y la complementariedad de las dos grandes tradiciones cristológicas del siglo IV, la cristología alejandrina, Atanasio, Cirilo de Alejandría, por ejemplo, fijó su atención en la necesidad esencial de mantener firmemente la unidad del Verbo encarnado y justificarla. Sin ella no se hubiera podido llegar quizás a una percepción tan clara de la ligación fundamental entre la hipóstasis o la realidad divina y la naturaleza asumida, o sea, la persona divina del Hijo y la naturaleza asumida. Algunas de las tesis propiamente cirilianas, o sea, de Cirilo de Alejandría, fueron más tarde aceptadas por los teólogos de Calcedonia y pasarán a ser patrimonio teológico común. Paralelamente, y ahí terminamos, la tradición antioquena brindó un aporte positivo considerable a la elaboración de la formulación dogmática al partir con la tradición occidental de la más viva conciencia de la plenitud de la encarnación del Verbo. No solamente, digamos, problema de la unión, sino la plenitud. La humanidad asumida por Jesús es la plenitud del ser humano. Por eso Juan Pablo II dice, Cristo es la verdad de todo hombre, digamos, ¿no? La historia de los dogmas no debe ignorar este aporte, lo mismo que su fecundidad en las controversias de los siglos IV y V. Nuestra teología tradicional de la encarnación le debe mucho a los doctores de Antioquía y es justo reconocerlo. Esto lo dice un autor, Libert, en la encarnación de los orígenes al concilio, hasta el concilio de Calcedonia. Bueno, muy bien, muchas gracias por hoy y nos encontramos en otra, digamos, dentro de unos 10 días, ¿no? Bien, muchas bendiciones a todos.